Eleanor Miller no siempre supo poner en palabras cuándo exactamente su vida dejó de sentirse como algo propio. Durante mucho tiempo, todo pareció seguir el camino que le habían enseñado desde niña, en aquel pequeño pueblo rural donde nació en 1942, donde las mujeres crecían sabiendo que su lugar estaría dentro de una casa, cuidando de un marido, sosteniendo una rutina silenciosa. Ella no tuvo acceso a estudios avanzados ni a grandes oportunidades, pero tampoco lo cuestionaba. Simplemente aceptaba lo que veía a su alrededor. Cuando conoció a Gerald, él parecía representar estabilidad, algo firme a lo que aferrarse. Trabajaba en la fábrica local, era respetado por los vecinos y tenía esa manera tranquila de hablar que inspiraba confianza. Casarse con él no fue una decisión impulsiva, sino una especie de paso esperado, casi inevitable. En los primeros años, Eleanor se dedicó por completo al hogar, organizando cada detalle del día como si en eso estuviera el sentido de su existencia. La ausencia de hijos fue un vacío que nunca llegó a discutirse abiertamente, pero que se sentía en el silencio de la casa, especialmente por las noches, cuando todo quedaba demasiado quieto. El cambio no llegó como un golpe, sino como algo que se fue instalando despacio, casi sin pedir permiso. Al principio fueron molestias pequeñas, difíciles de explicar, como si su propio cuerpo estuviera reaccionando a algo invisible. Eleanor empezó a notar un cansancio distinto, no el típico de las tareas del día, sino uno más profundo, que no desaparecía ni siquiera después de dormir. Luego vinieron los dolores musculares, la sensación de debilidad en las piernas, mareos repentinos que la obligaban a detenerse en medio de lo que estuviera haciendo. Hubo una mañana en particular en la que tuvo que sostenerse del borde de la cocina porque sintió que iba a caer, y ese momento se le quedó grabado como una advertencia que no supo interpretar. Aún así, cuando buscó ayuda médica, le dijeron que no había nada preocupante. Le hablaron de nervios, de estrés, incluso de soledad, y aunque ella intentó convencerse de que tal vez era eso, algo dentro de ella empezó a inquietarse, porque lo que sentía no parecía algo que pudiera explicarse tan fácilmente. Con el paso de los meses, lo que al principio eran episodios aislados empezó a convertirse en una rutina incómoda que se repetía sin aviso. Eleanor ya no podía confiar en su propio cuerpo, porque había días en los que despertaba sintiéndose relativamente bien, y, horas después, apenas podía mantenerse en pie. La caída del cabello comenzó de forma discreta, primero unos mechones en el peine, luego más evidentes en la almohada. Su piel perdió color, su mirada se volvió apagada y su energía desapareció casi por completo. Aún así, seguía intentando mantener la casa en orden, como si aferrarse a esas pequeñas tareas pudiera darle alguna sensación de control. Gerald, por su parte, empezó a mostrarse diferente. No era un cambio brusco, sino una distancia que se instalaba en los detalles, respuestas más cortas, menos interés, ausencias más frecuentes. Él siempre tenía una explicación, siempre estaba cansado, siempre había algo que justificar. Y Eleanor, acostumbrada a no cuestionar, aceptaba esas respuestas aunque en el fondo empezara a sentirse cada vez más sola. Fue en esa etapa cuando Gerald comenzó a encargarse personalmente de algo que, en otro contexto, podría haber parecido un gesto de cuidado. La medicación de 1900 de Eleanor. Al principio eran pastillas para ayudarla a dormir mejor, según él mismo decía, porque la notaba inquieta por las noches. Ella no lo dudó, confiaba en él, y además estaba tan agotada que cualquier cosa que le prometiera descanso parecía una solución. Cada noche, él le llevaba un vaso con agua y la pastilla ya lista, esperando a que la tomara. Después de eso, Eleanor solía quedarse profundamente dormida, en un estado casi pesado, como si su cuerpo se apagara por completo. Con el tiempo, empezó a notar algo extraño.
Esas noches en las que dormía más profundamente eran seguidas por días particularmente difíciles, con más debilidad, más dolor, más confusión. Pero nunca logró conectar completamente una cosa con la otra. Y lo más inquietante no era solo cómo se sentía, sino la sensación creciente de que su vida estaba ocurriendo en una especie de niebla, como si algo importante estuviera pasando frente a ella sin que pudiera verlo con claridad. Pasaron años así, en una repetición que desgastaba no solo el cuerpo de Eleanor, sino también su manera de entender la realidad. Ya no sabía distinguir qué era normal y qué no lo era, porque todo lo que sentía era constantemente minimizado por quienes la rodeaban. Los médicos insistían en que sus análisis no mostraban nada grave. Algunos incluso sugerían que podía tratarse de algo psicológico. Hubo consultas en las que salió con la sensación de haber exagerado, como si el problema fuera su percepción y no lo que realmente estaba ocurriendo. Esa idea empezó a instalarse dentro de ella de forma peligrosa. Empezó a dudar de sí misma, de sus propios sentidos, de su memoria. Había días en los que olvidaba cosas simples, momentos en los que no recordaba exactamente cómo había llegado de un lugar a otro dentro de la casa. Y mientras eso ocurría, Gerald se mostraba cada vez más distante, como si su enfermedad fuera una carga que él simplemente tenía que tolerar, no algo que le generara preocupación real. Punto en el que todo empezó a cambiar, no fue un gran evento, sino algo mucho más sencillo. La llegada de una nueva vecina. La señora Clark era una mujer mayor, pero diferente a las demás personas del lugar. Había vivido fuera, tenía otra forma de observar las cosas y sobre todo tenía la costumbre de escuchar con atención. Al principio, Eleanor solo intercambiaba saludos breves con ella, pero con el tiempo, esas conversaciones se volvieron un pequeño refugio dentro de su rutina. Fue en una de 1960 esas tardes, sentada en el porche, cuando Eleanor mencionó, casi sin intención, cómo se había estado sintiendo. No lo dijo buscando ayuda, lo dijo como quien ya se resignó a que nadie entienda. Pero la señora Clark no reaccionó como los demás. No desvió el tema, no lo redujo a nervios o cansancio. Hizo preguntas, preguntas concretas, detalladas. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo escuchaba a Eleanor, sino que parecía creerle. A partir de ese día, algo pequeño pero importante empezó a cambiar en la forma en que Eleanor miraba su propia situación. La señora Clark no le ofreció respuestas inmediatas ni soluciones rápidas, pero empezó a notar detalles que nadie más había considerado. Le preguntaba en qué momentos exactos aparecían los síntomas, cómo se sentía antes de dormir, qué pasaba en los días en los que estaba peor. Al principio, Eleanor tenía dificultad para responder con precisión, porque todo se le mezclaba, pero poco a poco comenzó a prestar más atención. Empezó a recordar que había noches en las que dormía más profundamente de lo normal, y que, curiosamente, esos días siguientes eran siempre los más difíciles. La vecina le sugirió algo simple, que empezara a observar, a anotar mentalmente pequeñas cosas, sin sacar conclusiones todavía. No parecía gran cosa, pero ese ejercicio despertó en Eleanor algo que llevaba tiempo dormido, la sensación de que tal vez su realidad no era tan confusa como le habían hecho creer. Esa inquietud creció en silencio, durante varios días, hasta que una noche en particular, todo se volvió demasiado evidente como para ignorarlo. Eleanor ya estaba en la cama cuando Gerald entró con la pastilla y el vaso de agua, como hacía siempre. Todo era igual que las demás noches. El mismo gesto, el mismo tono de voz, la misma rutina repetida tantas veces que casi parecía automática. Pero esa vez, por alguna razón que ni ella misma supo explicar, dudó. Sintió una incomodidad que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo, como una alerta que llevaba años intentando salir. Tomó la pastilla, la llevó a la boca y fingió tragarla.
Esperó a que Gerald saliera de la habitación y cuando escuchó sus pasos alejarse, escupió la pastilla en la mano, con el corazón acelerado de una forma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero sabía que esa noche no podía dejarse vencer por el sueño otra vez. Eleanor se quedó completamente quieta en la cama, con los ojos cerrados, respirando despacio como si ya estuviera dormida. El corazón le latía fuerte, no por el esfuerzo físico, sino por la tensión de estar haciendo algo que nunca había hecho antes: desconfiar abiertamente de su propio marido. Pasaron varios minutos en silencio, lo suficiente como para que cualquiera pensara que ella ya estaba profundamente dormida. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse otra vez, con cuidado, casi sin hacer ruido. Reconoció los pasos de Gerald acercándose lentamente. No dijo nada, no la llamó, no intentó despertarla. Eleanor sintió cómo su cuerpo se tensaba, pero se obligó a no moverse. A través de los párpados apenas entreabiertos, vio una silueta moverse junto a la mesa de noche. Gerald tomó el vaso, dudó por un segundo. Y luego hizo algo que, en ese momento, no entendió del todo, pero que le hizo sentir un frío inmediato recorriéndole el cuerpo. Con movimientos precisos, casi ensayados, Gerald sacó algo del bolsillo, un pequeño frasco, y vertió una cantidad mínima de polvo dentro del vaso de agua. No fue algo apresurado ni torpe, fue cuidadoso, metódico, como alguien que ya había hecho eso muchas veces antes. Eleanor no pudo ver exactamente qué era, pero la forma en que lo hizo no dejaba lugar a dudas. Aquello no era parte de ningún tratamiento médico. Él dejó el vaso en su lugar, exactamente donde estaba antes, y salió de la habitación con la misma calma con la que había entrado. El silencio volvió a llenar el espacio, pero ya no era el mismo silencio de siempre. Eleanor permaneció inmóvil por varios segundos más, intentando procesar lo que acababa de ver. No hubo un pensamiento claro en ese instante, solo una sensación brutal de que algo en su vida acababa de romperse de una forma que no tenía vuelta atrás. Eleanor no se levantó de inmediato. Se quedó allí, mirando el techo en la oscuridad, intentando convencer a su propia mente de que tal vez había entendido mal, que tal vez había alguna explicación lógica que aún no alcanzaba a ver. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más claro se volvía lo que había presenciado. No era un error, no era una coincidencia. Su cuerpo empezó a reaccionar antes que sus pensamientos. Las manos le temblaban. La respiración se volvió irregular y una sensación de náusea le subió por el pecho. Todo lo que había vivido en los últimos años empezó a reorganizarse dentro de su cabeza, como piezas que finalmente encajaban en un lugar incómodo, pero evidente. Las noches de sueño profundo, los días de debilidad extrema, la confusión constante, nada había sido aleatorio. Y lo más difícil de asimilar no era solo lo que estaba pasando, sino quién lo estaba haciendo. Esa noche, sin encender la luz, Eleanor se levantó despacio y llevó el vaso hasta la cocina, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo aún más grande. Lo dejó sobre la mesa y se apoyó en el borde, tratando de mantenerse en pie mientras su mente corría en todas direcciones. No lloró en ese momento, no gritó, no reaccionó como alguien esperaría. Fue más bien un silencio pesado, lleno de una comprensión que llegaba tarde pero con una fuerza imposible de ignorar. Y es extraño, porque hay momentos así en la vida que te cambian por completo, aunque por fuera todo parezca igual. Si alguien está leyendo esto ahora mismo y ha llegado hasta aquí, de verdad me gustaría saber desde dónde está leyendo, porque hay historias que no deberían quedarse guardadas en silencio. Eleanor no sabía todavía qué iba a hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía una certeza clara. No podía seguir viviendo como si nada hubiera pasado.
La mañana siguiente no fue como las otras. Eleanor despertó con el cuerpo pesado, como venía ocurriendo desde hacía años. Pero algo dentro de ella ya no era igual. No era exactamente fuerza ni valentía todavía, pero sí una claridad incómoda que no podía ignorar. Por primera vez, tenía la certeza de que no estaba perdiendo la razón, de que todo lo que había sentido tenía una causa real. Esa idea le dio un tipo de alivio extraño, pero al mismo tiempo abrió un vacío mucho más grande. Pasó las primeras horas del día en silencio, moviéndose por la casa como siempre lo hacía, preparando el desayuno, organizando la cocina, repitiendo gestos automáticos que durante años habían sostenido su rutina. Cuando Gerald apareció, todo parecía demasiado normal. Él hablaba de cosas simples, del trabajo, de lo que haría más tarde, como si la noche anterior no hubiera existido. Y fue en ese contraste donde Eleanor entendió algo aún más perturbador. Para él, aquello no era algo excepcional, era parte de una rutina que llevaba tiempo repitiéndose. En cuanto Gerald salió hacia la fábrica, Eleanor no dudó. Se puso un abrigo por encima, aunque sentía el cuerpo débil, y caminó hasta la casa de la señora Clark. Cada paso exigía un esfuerzo mayor del habitual, pero había una urgencia que la empujaba hacia adelante. Cuando llegó, le costó organizar las palabras. No fue un relato claro ni ordenado. Fue fragmentado, lleno de pausas, con frases que se cortaban a la mitad, como si su mente todavía estuviera intentando entender lo que había visto. La señora Clark la escuchó sin interrumpir, observando cada detalle. No hubo sorpresa exagerada ni incredulidad. Al contrario, parecía estar confirmando algo que ya sospechaba. Después de un breve silencio, hizo una pregunta directa, si Eleanor estaba dispuesta a demostrarlo. No era una pregunta simple, porque implicaba mucho más que reunir pruebas. Implicaba aceptar definitivamente que su vida corría peligro dentro de su propia casa. Eleanor no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, mirando sus propias manos como si esperara encontrar ahí alguna respuesta que no llegaba. La idea de probarlo no era solo una cuestión práctica, era algo mucho más profundo. Significaba exponerse, asumir un riesgo real y, sobre todo, dejar de negar lo que había estado ocurriendo durante años. La señora Clark no la presionó, simplemente dejó que el peso de la pregunta se asentara. Después de unos minutos, Eleanor levantó la mirada y asintió lentamente. No fue un gesto firme ni seguro, pero fue suficiente. A partir de ese momento, todo empezó a tomar una dirección distinta. Ya no se trataba de sospechas o sensaciones confusas, sino de encontrar una forma concreta de demostrar lo que estaba pasando. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, le dio una sensación extraña de control, aunque fuera mínima. El plan no fue complicado, pero sí arriesgado. La señora Clark sugirió algo simple: registrar lo que ocurría por la noche. No necesitaban nada sofisticado, solo una forma de ver lo que Eleanor ya había presenciado. Con la ayuda del hijo de la vecina, consiguieron una pequeña cámara que podía colocarse discretamente en la habitación. No era perfecta, pero era suficiente. Esa misma tarde, regresaron a la casa de Eleanor para instalarla sin dejar rastro. Cada movimiento se hacía con cuidado, midiendo los tiempos, evitando cualquier detalle que pudiera levantar sospechas. Eleanor sentía el corazón acelerado todo el tiempo, no por la actividad en sí, sino por lo que estaba en juego. Sabía que, si Gerald descubría algo, las consecuencias podrían ser imprevisibles. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía volver atrás. Aquella noche no sería como las anteriores. Aquella noche, por primera vez, ella no sería solo una víctima pasiva de lo que estaba ocurriendo. Esa noche, todo parecía exactamente igual por fuera, pero Eleanor ya no era la misma dentro de esa rutina. Cuando Gerald entró con el vaso y la pastilla,
Ella repitió el mismo gesto de la noche anterior, fingiendo normalidad, fingiendo confianza. Tomó la pastilla, la llevó a la boca, simuló tragarla. Él no sospechó nada. Se quedó unos segundos observándola, como hacía siempre, y luego salió de la habitación. Eleanor esperó, sintiendo cómo cada segundo se hacía más largo que el anterior. Sabía que la cámara estaba registrando todo, pero aún así, la tensión era difícil de sostener. Cuando escuchó la puerta abrirse nuevamente, su cuerpo reaccionó de inmediato, aunque por fuera siguió completamente inmóvil. Gerald volvió a acercarse a la mesa de noche, repitiendo exactamente los mismos movimientos que ella ya había visto antes, pero esta vez no era solo una sospecha en su memoria. Esta vez estaba siendo registrado. Lo que ocurrió a continuación fue casi idéntico a la noche anterior. El pequeño frasco, el polvo vertido con precisión dentro del vaso, la calma con la que todo se hacía, como si no hubiera ningún apuro, ningún miedo. Pero esta vez, Eleanor no estaba sola con esa imagen. Había una prueba, algo concreto, algo que no podía ser negado ni explicado con palabras vacías. Cuando Gerald salió, el silencio volvió, pero ya no tenía el mismo peso de antes. Eleanor permaneció acostada unos minutos más, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo que todo lo que había sido su vida hasta ese momento estaba cambiando de forma definitiva. Y hay algo en ese tipo de momento que es difícil de explicar. Cuando finalmente ves la verdad sin filtros. Si esto que estás leyendo te está generando algo por dentro, compártelo con alguien, porque hay historias que pueden abrir los ojos de quien menos uno imagina. Eleanor, en ese instante, ya no tenía dudas. Ahora solo quedaba enfrentar lo que venía después. A la mañana siguiente, Eleanor no sintió alivio. Tener la prueba no hizo que el peso desapareciera. Al contrario, lo volvió más concreto, más imposible de ignorar. Regresó a la casa de la señora Clark con la misma urgencia del día anterior, pero esta vez llevaba algo que no eran solo palabras. Cuando revisaron la grabación, el silencio en la habitación fue absoluto. No hubo necesidad de explicar nada. La imagen hablaba por sí sola. Los movimientos de Gerald, la forma en que manipulaba el vaso, la repetición exacta del mismo acto. Eleanor sintió una mezcla difícil de describir, algo entre el shock y una especie de validación dolorosa. No estaba loca. Nunca lo estuvo. Todo lo que había sentido durante esos años tenía sentido ahora, pero esa certeza venía acompañada de otra mucho más dura. Alguien en quien había confiado plenamente había estado dañándola de forma intencional y sostenida. A partir de ese momento, las cosas empezaron a moverse rápido. La señora Clark insistió en que no podían manejar eso solas, que necesitaban involucrar a las autoridades. Eleanor dudó por un instante, no porque no quisiera justicia, sino porque enfrentar públicamente aquello significaba exponer toda su vida, aceptar que nada de lo que había construido era lo que parecía. Pero ya no había vuelta atrás. Con la ayuda del hijo de la vecina, organizaron la información, guardaron la grabación y dieron el siguiente paso. Cuando Eleanor finalmente relató todo ante quienes debían escucharla, no lo hizo con dramatismo, ni con grandes palabras. Lo hizo de forma directa, como alguien que ya no tiene energía para adornar lo que vivió. Y, por primera vez en mucho tiempo, no hubo dudas en las miradas de quienes la escuchaban. Había evidencia, y eso lo cambiaba todo. La investigación no tardó en revelar algo que Eleanor nunca habría imaginado por su cuenta. Lo que al principio parecía un acto aislado, empezó a mostrar señales de haber sido planeado durante mucho tiempo. Los análisis del contenido en el vaso confirmaron la presencia de una sustancia tóxica, utilizada comúnmente como veneno para roedores, administrada en dosis pequeñas pero constantes.
Eso explicaba la progresión lenta de sus síntomas, la forma en que su cuerpo se había ido debilitando sin una causa clara. Pero lo más difícil no fue ese descubrimiento en sí, sino todo lo que vino después. A medida que las autoridades profundizaban, surgieron detalles sobre la vida de Gerald que Eleanor desconocía por completo. Había ausencias que ya no podían justificarse solo con trabajo, encuentros que no tenían relación con la rutina que él decía llevar. Fue así como apareció otra verdad igual de dura. Gerald mantenía una relación con otra mujer desde hacía tiempo. No era algo reciente, ni impulsivo. Era una relación estable, con planes, con objetivos. La mujer tenía una posición económica mucho más elevada, conexiones, una vida completamente distinta. Y en medio de todo eso, Eleanor dejó de ser vista como una esposa para convertirse en un obstáculo. La idea de un divorcio no encajaba con lo que Gerald buscaba, ni con la imagen que quería mantener. Poco a poco, todo empezó a tomar una forma más oscura, más fría. No se trataba solo de una traición emocional, sino de una decisión calculada. Eleanor, al escuchar todo eso, no reaccionó de inmediato. No hubo gritos ni escenas. Fue más bien una sensación de vacío, como si todo lo que había sido su vida hasta ese momento se desarmara en silencio, pieza por pieza. El momento del enfrentamiento no fue impulsivo ni caótico, como alguien podría imaginar. Fue algo pensado, contenido, casi frío. Eleanor aceptó colaborar con las autoridades para registrar una conversación directa con Gerald. No se trataba de provocarlo, sino de permitir que él mismo hablara, que se sintiera lo suficientemente seguro como para no medir sus palabras. Aquella noche, cuando él regresó a casa, todo parecía seguir el mismo patrón de siempre. La mesa estaba puesta, la casa en orden, el ambiente tranquilo. Eleanor sostuvo la calma de una forma que ni ella misma sabía que era capaz de sostener. Cuando finalmente habló, no levantó la voz. No lo acusó de inmediato. Hizo preguntas simples, directas, como alguien que ya conoce la respuesta, pero necesita escucharla en voz alta. Y poco a poco, Gerald empezó a hablar más de lo que debía, sin notar que cada palabra estaba siendo registrada. La confesión no fue teatral ni dramática. Fue incluso peor que eso. Fue tranquila. Gerald habló como alguien que explica algo lógico, casi justificable dentro de su propia mente. Admitió haber estado administrando la sustancia, habló de las dosis, de la intención de que todo pareciera una enfermedad progresiva. Mencionó su relación con la otra mujer sin mostrar culpa, como si fuera una consecuencia natural de una vida que ya no le interesaba sostener. Eleanor escuchó todo sin interrumpir, con una sensación de desconexión que la protegía del impacto inmediato. En algún punto, dejó de ver al hombre con quien había compartido años de vida y empezó a ver a alguien completamente ajeno. Cuando la conversación terminó, no hubo gritos, no hubo escenas. Solo un silencio denso, que marcaba el final de algo que, en realidad, ya había terminado mucho antes. La detención ocurrió poco después, sin ruido, sin escándalo inmediato. Para Eleanor, todo parecía estar pasando a una distancia extraña, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. Las autoridades actuaron con rapidez, respaldadas por las pruebas, la grabación, los análisis. Gerald no opuso resistencia. No hubo una última palabra, ni un intento de explicación frente a ella. Simplemente fue llevado, y con eso, se cerró una etapa que había durado años, pero que en ese momento se resumía en una sensación difícil de describir. No era alivio completo, tampoco era tristeza. Era algo más cercano a un vacío pesado, como si su cuerpo y su mente aún no hubieran alcanzado a procesar todo lo que había ocurrido. Eleanor se quedó sola en la casa esa noche, rodeada de objetos que durante años habían sido parte de su rutina, pero que ahora parecían pertenecer a otra vida,
Pero lo más difícil no vino con la detención, sino con lo que vino después. La exposición del caso en la comunidad cambió completamente la forma en que las personas la miraban. Algunos mostraron apoyo, pero muchos otros reaccionaron con distancia, con incomodidad, como si lo ocurrido fuera algo demasiado perturbador para procesar. La casa dejó de sentirse segura. El lugar donde había vivido durante tanto tiempo se volvió irreconocible. Eleanor no solo tenía que lidiar con las secuelas físicas de años de envenenamiento, sino también con la necesidad de reconstruir su vida desde cero, sin recursos, sin estructura, sin la identidad que había sostenido durante tanto tiempo. Y ahí fue donde empezó la parte más silenciosa de su historia. No la de sobrevivir al peligro inmediato, sino la de aprender a vivir después de todo eso. Eleanor tomó la decisión de irse sin hacer ruido. Vendió lo poco que pudo, dejó atrás la casa y se mudó a otra ciudad donde nadie conocía su historia. No fue un comienzo fácil ni inspirador como a veces la gente imagina cuando escucha este tipo de relatos. Fueron días largos, de cansancio físico real, de dolor en el cuerpo que todavía no desaparecía del todo, de inseguridad constante. Tuvo que aprender cosas básicas que nunca antes había necesitado, enfrentarse a situaciones que antes evitaba simplemente porque no sabía cómo resolverlas. Consiguió un trabajo sencillo al principio, algo que no exigiera demasiado físicamente, y poco a poco empezó a reconstruir una rutina. Fue en ese proceso donde descubrió la costura, casi por necesidad, arreglando su propia ropa. Con el tiempo, eso se convirtió en algo más estable, en una forma de sostenerse, pero también en una forma de recuperar una parte de sí misma que no dependía de nadie más. Los años pasaron, y aunque las marcas físicas nunca desaparecieron por completo, Eleanor dejó de ser definida por lo que le habían hecho. Conoció a nuevas personas, algunas que llegaron de forma inesperada, y entre ellas apareció alguien que le mostró una forma distinta de convivir, sin control, sin miedo. No fue algo inmediato, ni fácil, pero fue real. Con el tiempo, formó una nueva familia, una vida diferente, construida sobre decisiones propias. Ya mayor, empezó a compartir su historia con otras mujeres, no como alguien que busca atención, sino como alguien que entiende lo que significa no ser creída, no ser vista. Y años después, cuando surgieron indicios de que Gerald podría haber hecho algo similar en el pasado con otra mujer, Eleanor no sintió sorpresa. Solo confirmó algo que, en el fondo, ya sabía. Su historia no terminó el día que él fue arrestado. Terminó el día en que ella dejó de ignorar lo que estaba pasando y decidió no callarse más.